tenemos con nosotros la presencia de Fátima y Pedro, dos estudiantes que nos acompañan en este programa. Para lograr nuestra meta de aprendizaje, debemos estar preparadas y preparados. Así es, profesora. Por ello, debemos tener a la mano hojas de papel y lapiceros para tomar apuntes. Sí, profesora Gladys. También debemos pedir apoyo a nuestros profesores, familiares o personas cercanas cuando lo necesitemos. Muchas gracias, Fátima y Pedro. Antes de iniciar con el desarrollo del programa, recordemos las acciones para prevenir el contagio de la COVID-19. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón, al menos por 20 segundos. Utiliza tu mascarilla de forma correcta. Recuerda practicar siempre estas recomendaciones. ¿Qué aprendimos en el programa anterior? En el programa anterior, aprendimos a analizar fuentes para construir nuestra interpretación histórica sobre el desarrollo de la sociedad de Caral, a partir de lo cual identificamos su legado histórico. Profesora Gladys, ¿cuál es el título de este programa? Este programa se titula Identificamos los desafíos del ejercicio de los derechos y deberes de las peruanas y los peruanos en el país que anhelamos construir. ¿Y cómo lograremos nuestro propósito? Para lograr nuestro propósito, haremos lo siguiente. 1. Analizaremos y reflexionaremos sobre el asunto público de los desafíos del ejercicio de los derechos y deberes de las peruanas y los peruanos en el país que anhelamos construir. 2. Asumiremos una posición sobre el asunto público de los desafíos del ejercicio de los derechos y deberes de las peruanas y los peruanos en el país que anhelamos construir, con base en fuentes confiables y legislación vigente. 3. Deliberaremos y llegaremos a consensos acerca de los desafíos del asunto público abordado, a partir de lo cual elaboraremos un listado con argumentos. ¡Manos a la obra! Ahora vamos a analizar y reflexionar sobre el asunto público de los desafíos del ejercicio de derechos y deberes como peruanas y peruanos en el país que anhelamos construir. ¿Cuál es el país que anhelamos construir? Profesora, yo quisiera que no haya más injusticias y que todos vivamos en paz, que nos tratemos bien. Sí, profesora, que nos respetemos mutuamente. De acuerdo, eso es muy importante, pero ¿qué será necesario para lograrlo? Aprender a tratarnos bien. ¿Puede ser? Exacto, tenemos que aprender a tratarnos bien. Ello implica conocernos, aceptarnos con nuestras diferencias y reconocernos iguales ante la ley. Prestemos atención al siguiente relato. Igualdad de condiciones para descubrir nuestros talentos. Todas y todos nacemos con muchas capacidades en potencia, que luego podemos ir desarrollando a lo largo de nuestras vidas. Para que podamos desarrollar nuestras capacidades y así descubrir nuestros talentos, necesitamos de condiciones y contextos favorables, así como de la presencia y apoyo de otras personas que colaboren con ello. Estas personas pueden ser de nuestra familia, profesoras y profesores, entre otras. Continúa la lectura, Fátima. Sin embargo, como hemos visto, muchas personas enfrentan más dificultades que otras para reconocer sus talentos. Todas podrían hacerlo sin problema si contasen con las condiciones suficientes para lograrlo, pero esto no necesariamente sucede así. ¿Por qué es necesario reflexionar sobre este asunto público en el bicentenario de la independencia del Perú? Profesora,
Todas y todos somos iguales ante la ley y se debe respetar la decisión que uno toma. Tienes razón, Pedro. Para reforzar estas ideas sobre las cuales estamos analizando y reflexionando, les invito a leer el siguiente texto obtenido de la primera encuesta de percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial, hecha por el Ministerio de Cultura durante el 2017. Atentas y atentos, por favor. El 53% de personas encuestadas considera a las peruanas y los peruanos racistas. Sin embargo, solo el 8% de esas personas se considera a sí misma racista. Más del 50% de peruanas o peruanos se ha sentido discriminada o discriminado. Entre los principales motivos se encuentran el color de piel, los rasgos físicos, el lugar de origen y la forma de hablar. El 59% de peruanas y peruanos percibe que la población quechua y aymara es discriminada, principalmente por su forma de hablar, vestimenta e idioma. ¿Cuál es el asunto público que implica esta información? ¿Cómo influye esta situación en el ejercicio de nuestros derechos como peruanas y peruanos? Profesora, el asunto público que contiene esta noticia es la discriminación, que, según los datos, es un problema que sigue en nuestro país y vulnera los derechos de las personas. En mi opinión, este asunto no nos permite ejercer nuestros derechos y deberes. Por ejemplo, unas personas creen tener la razón y ofenden a otras, olvidándose de que el primer deber es respetar el derecho de las demás personas. ¿Por qué dices eso, Pedro? Porque cuando una persona quechuahablante, por ejemplo, va a un lugar público y se expresa en su lengua, la miran raro o no le hacen caso, profesora. Entiendo. ¿Cómo este asunto influirá en la celebración o conmemoración de nuestro bicentenario? ¿Siempre ha sido así? Los dejo con esas preguntas. Sigamos leyendo el informe. Atentas y atentos, por favor. El 60% de personas encuestadas percibe que la población afroperuana es discriminada, principalmente por su color de piel, rasgos faciales o físicos, y porque se relaciona con la delincuencia. El 57% de peruanas y peruanos percibe que la población indígena de la Amazonía es discriminada, sobre todo por su forma de hablar, vestimenta y rasgos faciales o físicos. ¿Cómo se evidencia este asunto en tu comunidad? ¿Con qué frecuencia ocurre esto en nuestro país? ¿Esta situación permite el ejercicio pleno de nuestros derechos y deberes? Les invitamos a reflexionar y dialogar en torno a su respuesta con la persona que los acompaña. Ahora, nos toca asumir una posición sobre el asunto público de los desafíos del ejercicio de los derechos y deberes de las peruanas y los peruanos en el país que anhelamos construir con base en fuentes confiables y legislación vigente. ¿Qué significa asumir una posición? Una de las características de nuestra práctica ciudadana es asumir una posición o postura frente a los asuntos públicos, como el que estamos analizando. A partir de ella, manifestamos nuestro acuerdo o desacuerdo, pero basados en nuestros valores y los principios de la sociedad en la que vivimos, que en este caso es el Perú. Profesora, ¿qué necesitamos para asumir una postura como ciudadanas y ciudadanos? Buena pregunta, Pedro. Por ejemplo, frente al asunto público que analizamos, ¿cuál sería tu posición? Profesora, yo no estoy de acuerdo con esas conductas. ¿En qué se basa tu postura? Es decir, ¿qué argumentos tienes? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando asumimos una postura? Debemos tener en cuenta lo siguiente.
Conocer el asunto público con base en fuentes confiables. Conocer las leyes que están relacionadas con el asunto público. Es importante conocer nuestros derechos como personas. Por ejemplo, ¿qué dice nuestra Constitución política al respecto? Atentas y atentos, por favor. Artículo 2. Derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. Entonces, mi postura está respaldada por la Constitución. Eso se siente importante, profesora. Profesora, ¿las leyes son ejemplo de que estamos avanzando en el respeto por los derechos de las personas? En parte, Fátima, el Estado crea leyes de cumplimiento obligatorio que contribuyen a que las personas respeten los derechos de los demás. Por ejemplo, para garantizar el respeto a la igualdad y la no discriminación, en el año 2000 se promulgó la Ley contra Actos de Discriminación que se incorporó en el artículo 323 del Código Penal y sancionaba estos actos con una multa. Luego, en el año 2006, la Ley número 28867 modificó el artículo 323 del Código Penal y estableció lo siguiente. Escuchen con atención. El que por sí mismo o mediante otros discrimina a una o más personas o grupo o motiva o promueve en público actos de discriminación por motivo racial, religioso, sexual, familiar, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, vestimenta, condición económica, opinión política o de cualquier tipo, con el objetivo de anular o disminuir el reconocimiento y ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 3, o con servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas. Estudiantes, ¿consideran que estas leyes son un avance para que se respete el derecho de las personas a no ser discriminadas? ¿Por qué? Sí, profesora, porque se ha pasado de sancionar la discriminación con una multa a sancionarla con prisión o jornadas de servicio a la comunidad. Cierto, Fátima. Se obliga a las personas a que respeten los derechos de los demás para evitar el castigo. Pero, ¿el respeto no debe partir de cada persona? Tienes razón, Pedro. ¿Pero es suficiente? ¿Qué más debe suceder? No, profesora. Es necesario que cada uno de nosotros, como ciudadanas y ciudadanos, respetemos esos derechos y asumamos el deber de respetar el derecho de las demás personas o de llevar a cabo acciones para contribuir en ello, como, por ejemplo, denunciando o señalando su desacuerdo cuando ocurre un acto de discriminación. Eso me hace recordar una página de internet que se llama Alerta contra el Racismo. Así es, Fátima. Esa página fue creada en el año 2015 por el Ministerio de Cultura para que la ciudadanía denuncie a quienes discriminan a las personas por su origen étnico o raza. Pero, profesora, para denunciar la discriminación, también podemos acudir a las autoridades o a los medios de comunicación. Muy buenos aportes, Fátima y Pedro. Las ciudadanas y los ciudadanos tienen deberes. Por ejemplo, el deber de cumplir las leyes y de respetar los derechos de las demás personas señalados en la Constitución. La Constitución de 1993 incluye el deber de participar en el gobierno municipal y de contribuir a promover y defender la salud, así como el deber de los padres de alimentar, educar y dar seguridad a sus hijas e hijos. Fátima, ¿qué opinas sobre los deberes mencionados? Profesora, destacaría los deberes de la Constitución actual,
como el de promover y defender la salud y los deberes de los padres con sus hijas e hijos. Estudiantes, ¿por qué son importantes estos deberes? Yo creo que cumplir esos deberes contribuye a una mejor convivencia. Así es, Pedro. Los deberes señalados se orientan a que las ciudadanas y los ciudadanos contribuyan a lograr una convivencia pacífica y armoniosa. Para lograr avances en este aspecto, el Estado ha creado leyes e instituciones que contribuyen al cumplimiento de los deberes ciudadanos. Además, ha impuesto sanciones a quienes los incumplan. Por ejemplo, ha creado la Defensoría del Pueblo, cuya misión es defender y promover los derechos de las personas y la comunidad. Profesora, entonces la Defensoría del Pueblo contribuye a que se respeten nuestros derechos o a que todas y todos cumplan con el deber de respetarlos. Así es, Fátima. La Defensoría del Pueblo es como un colaborador crítico del Estado que actúa con autonomía respecto de cualquier poder público o privado en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía. Profesora, entonces, el avance en el cumplimiento de los deberes cuenta con el apoyo del Estado. Claro, Pedro, pero ¿es solo responsabilidad del Estado? ¿Compete únicamente al Estado que no existan, por ejemplo, actos de discriminación? ¿Cuál es tu posición frente al asunto público que estamos analizando? Entonces, mi posición frente al asunto público analizado es la siguiente. ¿Puedo compartirla, profesora? ¡Por supuesto! Yo creo que no debe existir la discriminación y se debe respetar lo que está escrito en nuestra Constitución. En nuestro programa de Ciencias Sociales, aprendimos sobre el legado histórico y lo importante que es respetarlo y valorarlo, pues constituye la fuente de nuestras costumbres y tradiciones que heredamos de generación en generación. Muy bien, Fátima. Otro argumento más. Estudiantes de primero y segundo, ¿ya tienen una postura frente al asunto público que estamos acordando? ¿Está basada en fuentes confiables y legislación vigente? Tómense un tiempo para elaborarla. Redáctenla y conversen sobre ella con la persona que los acompaña. Ahora, deliberaremos y llegaremos a consensos acerca de los desafíos del asunto público abordado, a partir de lo cual elaborarán un listado de estos desafíos con argumentos. ¿Qué es deliberar? Deliberar es evaluar tanto las razones en pro o en contra de algún tema o asunto, para luego tomar una postura propia, razonable y sustentada. Interesante, profesora. Yo pensaba que deliberar solo se trataba de discutir y defender tu punto de vista, no de llegar a consensos. Bueno, ahora ya sabemos lo que significa la deliberación como ciudadanas y ciudadanos. A continuación, les invito a deliberar acerca de lo siguiente. ¿Cuáles son los desafíos del ejercicio de los derechos y deberes de las peruanas y los peruanos en el país que anhelamos construir? Adelante, Fátima y Pedro. Para mí, el primer desafío consiste en que no todas las personas tienen claro esto. Es más, cuando comencé esta experiencia de aprendizaje, yo también me pregunté, ¿qué debemos celebrar o conmemorar en nuestro bicentenario? Yo estoy de acuerdo contigo, Pedro. Primero es saber el objetivo que tenemos como peruanas y peruanos. Pero además, pienso que otro desafío es que nos aceptemos como somos, con nuestras diferencias y que dejemos de tratarnos mal por tener una costumbre distinta. Otro desafío que no ha mencionado Fátima es que debemos conocer nuestros derechos. Eso ayudaría a que si nos están ofendiendo, podamos hacer algo, como denunciar. Sí, también lo iba a mencionar, Pedro. Pero además de conocer las leyes, yo creo que es más importante conocer nuestra historia y nuestro legado histórico. Es decir, aceptar que venimos de un pasado grande que nos debe enorgullecer. Negar eso es como no aceptar nuestros apellidos y perder la oportunidad de sentirnos bien con lo que somos. Fátima,
Tampoco has mencionado que debemos conocer las instituciones encargadas de proteger y vigilar que se respeten nuestros derechos, como la Defensoría del Pueblo. Es cierto que debemos conocer las instituciones que cuidan nuestros derechos, pero no estoy de acuerdo contigo en que eso sea más importante que conocer nuestros deberes. Sobre todo, el deber de respetar los derechos de las personas. Eso es más importante. Muy bien, estudiantes. Nos detenemos en nuestra deliberación. ¿A qué consensos hemos llegado? Gracias, profesora. Creo que coincidimos en varios puntos, como ponernos de acuerdo en lo que queremos como peruanas y peruanos, sobre todo en este bicentenario. Otro desafío es que debemos conocer nuestros derechos para exigirlos y defenderlos. Es cierto, profesora. También estamos de acuerdo con que es necesario conocer nuestra historia y el desarrollo de los pueblos de los que venimos. Eso nos llenará de orgullo y nos hará sentirnos más hermanadas y hermanados. Pero hay algo en lo que no nos pusimos de acuerdo. Es que si bien es necesario conocer las instituciones que nos protegen y los deberes que debemos cumplir, no nos pusimos de acuerdo en qué es lo más importante. ¡Excelente, Fátima y Pedro! Han deliberado y han llegado a consensos. Inclusive han reconocido con respeto un desacuerdo o disenso. Ahora, a partir de lo que identificamos y sobre lo que deliberamos, nos toca reflexionar y realizar un listado de desafíos para el ejercicio de los derechos y deberes de las peruanas y los peruanos en el país que anhelamos construir. Para verificar si lograste cumplir esta actividad, debes considerar los siguientes criterios. Menciona los desafíos para el ejercicio de los derechos y deberes en el país que anhelamos construir. Emplea legislación vigente y fuentes confiables para argumentar la razón de por qué los consideras desafíos. Explica cómo el hecho de atender estos desafíos contribuye al bien común. Bien, estamos llegando al final de esta sesión. Recuerden que el propósito de este programa es: identifica los desafíos del ejercicio de los derechos y deberes de las peruanas y los peruanos en el país que anhelamos construir a partir del ejercicio deliberativo. ¿Consideras que lo hemos logrado? ¿Podemos identificar los desafíos del ejercicio de los derechos y deberes de las peruanas y los peruanos en el país que anhelamos construir? ¿Qué dificultades tenemos y cómo podemos superarlas? Ahora te brindamos las siguientes recomendaciones. A ti, como estudiante, te recomendamos seguir consultando diversas fuentes y aprendiendo sobre el ejercicio de los derechos y deberes de las peruanas y los peruanos, así como sobre los desafíos que enfrenta el país que anhelamos construir, lo que contribuirá con tu bienestar y el de tu familia y comunidad.